la primer clase del básico F. Qué bueno que has continuado hasta este momento y hoy vamos a estar hablando del tema la resurrección de los muertos y vamos a iniciar con una oración. Dios, queremos agradecer el que tú has traído a cada uno de nuestros alumnos hasta este punto. Eres quien ha enseñado a ellos, quien está poniendo en su corazón el deseo de aprender y confiamos en que tú vas a terminar y perfeccionar esa obra que iniciaste en sus vidas, que tú vas a seguir enseñando, guiando e instruyendo a cada uno de ellos. Y hoy ponemos delante de ti la clase, que tú nos enseñes, que tú seas el maestro y que todos podamos recibir esa claridad y esa revelación personal acerca de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es importante que revisemos la línea del tiempo del ser humano. Nos han enseñado que funciona así. Nacemos, crecemos y nos morimos. Pero la realidad y lo que la Biblia nos enseña es que ahí no termina nuestra línea del tiempo, ahí no termina la existencia de los seres humanos. Todos los seres humanos, sin importar si hemos creído o no hemos creído en Jesús, si hemos tenido o no fe en su sacrificio, vamos a pasar y a recorrer esta misma línea del tiempo. Nacemos, crecemos, morimos, resucitamos y vamos a estar por la eternidad en el destino que, de acuerdo a lo que hayamos decidido en nuestro tiempo aquí en la tierra, nos corresponda por la eternidad. Y ahorita vamos a ver con mayor claridad. Pero es clave que entendamos que la eternidad, de qué forma vamos a pasar y dónde vamos a vivir la eternidad, se determina en la parte de la tierra, es decir, en el naces y creces. Lo que hagamos en ese lapso de tiempo que tenemos aquí en la tierra, viviendo aquí en la tierra, determina qué va a pasar después de nuestra resurrección. Todos vamos a morir y a resucitar, pero no todos vamos a tener el mismo destino en la eternidad, porque esto va a depender de las decisiones, de cómo hayamos escogido vivir nuestra vida en la tierra. Entonces, entendiendo que la línea del tiempo del ser humano se extiende hasta la eternidad, es importante que miremos qué nos dice la palabra acerca de la resurrección de los muertos. Vamos a leer Juan 5:28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Es decir, va a llegar un momento cuando venga por segunda vez el Señor en el que todos, no importa si fueron creyentes de Jesús o no creían en Jesús, buenos, malos, no importa, todos quienes estén muertos en ese momento o quienes estemos muertos, no lo sabemos, en ese momento vamos a poder escuchar la voz del Señor que nos está llamando a resucitar y todos vamos a resucitar, ¿no? Únicamente quien esté con vida en ese momento, bueno, pues ya no necesitará resucitar. Entonces, va a llegar un día en el que los muertos resucitarán. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia? Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, quienes están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y este versículo es bonito porque nos está dando aliento. Dice, a ver, vamos a morir, va a haber gente que está durmiendo y a la que amamos, eso es parte natural de nuestro ciclo como seres humanos, pero ojo, si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces tenemos esperanza en que Él nos va a resucitar y nos va a llevar con Él. Es decir,
que en la muerte no está el fin. Esa es la diferencia entre quienes han creído en Jesús y quienes no lo han hecho. Que quienes hemos creído en Jesús tenemos esperanza. Y me gusta este versículo porque dice, las otras personas no tienen esperanza o su esperanza es vana porque no saben y no tienen convicción de lo que viene después de la muerte de nuestro cuerpo. Entonces, para ellos ahí se acabó la vida. En cambio, quienes hemos creído en Jesús, sabemos y confiamos en que esa es solo una fase antes de la eternidad, del que vamos a disfrutar junto con Jesús y juntos como hermanos. Y aquí quiero dejar esta reflexión, porque me parece también, al mismo tiempo que es bonito para nosotros, también me parece tan triste de cuántas personas hay en este mundo que no tienen esperanza, justo porque no conocen que Jesús es donde vamos a encontrar vida eterna. Y eso debería de conmover nuestro corazón y ponernos en la brecha para que cada día sean menos esas personas que viven sin esa esperanza de que hay eternidad, de que hay vida eterna con Jesús. Seguimos. Juan 11, 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué nos enseña este versículo? Nuevamente, no hay muerte eterna para quien cree en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Todos los seres humanos tenemos el mismo destino en esta vida terrenal, en este cuerpo humano. Sí, vamos a morir. Pero también la Biblia nos enseña que para quienes creen en Jesús no hay muerte eterna. Por el contrario, hay vida eterna. Entonces, si usted, si yo hemos creído en Jesús, vamos a resucitar para vida eterna. Ese es el propósito de la resurrección de los muertos, de quienes han creído en Jesús, la vida eterna, disfrutar la eternidad junto con Dios. Ok, y esto es súper bonito. La Biblia nos enseña que Jesús es el primer fruto de una gran cosecha. El primer fruto de una gran cosecha. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, a que Jesús, hecho hombre, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y él fue el primero de los hombres en resucitar, en vencer a la muerte, en vencer al poder del pecado, resucitar y ascender al cielo. Por eso nos enseña que Jesús es el primer fruto de una gran cosecha. Es decir, no es el único que va a resucitar y va a estar en el cielo con el Padre, es el primero de muchos que vamos a poder experimentar esto mismo, resucitar e ir al cielo. Y es bonito porque Jesús es el primero, porque Él es quien abrió el camino, quien venció a la muerte, quien venció al pecado, para que después nosotros pudiéramos recorrer ese mismo camino. Y vamos a leerlo en la Biblia. Dice en 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El primero. Por eso confiamos en que esto es real, porque podemos mirarlo en Jesús cumplido, como Él ya ha logrado esa victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y nos la ha entregado, y cuando llegue el momento que nos corresponde a nosotros, lo único que podemos hacer es confiar en que se va a cumplir esa promesa, en que somos esa gran cosecha de la que Jesús es el primer fruto.
Esto es muy bonito. Jesús ya abrió ese camino. Jesús ya venció a la muerte. Él ya derrotó al pecado y nos ha entregado esa misma victoria a nosotros. Y somos parte de esa gran cosecha que se va a recoger ese día glorioso donde venga Jesús por su iglesia. Vamos a resucitar junto con Él si hemos participado de su muerte. Es decir, si hemos, como dice la Biblia, tomado nuestra cruz y le hemos seguido. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de la primera y la segunda muerte. A lo mejor suena un poco extraño, un poco místico, pero la realidad es que es muy sencillo y la Biblia lo explica de una forma muy clara. Vamos a ver. La primera muerte tiene que ver con la muerte natural de nuestro cuerpo terrenal, ¿no? Es esa muerte en la que un día nuestro cuerpo que sentimos, este que tenemos, se va a apagar, va a dejar de funcionar y muere. Es enterrado y se acabó. Esa es la primera muerte. Y todos los seres humanos vamos hacia esa primera muerte. Es parte completamente normal y natural de todos, ¿ok? No tenemos que tener miedo a esta muerte porque recordemos la línea del tiempo, es solamente un momento, es solamente una fase, no está siendo el fin, no está terminando nuestra existencia ahí. Entonces, esta es la primera muerte, ¿no? La muerte de nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre con la segunda muerte? Esta segunda muerte es la que en realidad debería de preocuparnos y más que preocuparnos, ocuparnos, ¿no? Porque a veces estamos súper afanados, preocupados, cuidadosos de este cuerpo y de que dure mucho tiempo y de que la calidad de vida sea increíble y está bien, pero no es la prioridad, porque la prioridad es cómo voy a invertir, cómo voy a tomar decisiones adecuadas, de qué forma me voy a ocupar de que mi alma no llegue a la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Lago de fuego, la muerte eterna. Esa es la segunda muerte, la muerte de nuestra alma por la eternidad. Por eso le decía, no nos debe preocupar tanto cuándo va a acabar mi vida aquí en la tierra, sino qué voy a hacer en el tiempo que Dios me regale aquí en la tierra para que yo no experimente la segunda muerte. Lo que yo haga aquí en la tierra, en el naces, creces, vives, determina si hay o no muerte en la segunda, perdón, si hay o no segunda muerte. Decido o no creer en Jesús, decido o no vivir mi vida como creyente de Jesús, como hijo de Dios, eso determina si hay muerte segunda o no la hay. Es decir, qué va a pasar conmigo por la eternidad. La primera resurrección, es decir, la resurrección de Jesús, asegura que no tendremos segunda muerte. Y esto lo vamos a mirar. Dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál dijimos que era la primera resurrección? La primicia de todo, el primer fruto, Jesús. Entonces, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Seguimos leyendo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, es decir, la eternidad. Y aquí es muy clara la palabra. ¿Qué tengo que hacer para no experimentar, para que la segunda muerte no tenga potestad sobre mí, sino que yo pueda vivir la eternidad con Dios? Tengo que ser partícipe de la primera resurrección. Es decir,
Tengo que creer en el sacrificio, muerte, resurrección de Jesús y vivir a partir de ello. Que como creo en la resurrección de Jesús, sé y estoy convencido de que Él ha vencido el poder del pecado en mí y por lo tanto puedo buscar la santidad. Que como sé que Jesús es el Salvador de mi vida, entonces también sé que estoy libre del pecado y empiezo a caminar en ello. Y entonces, cuando soy parte de esa primera resurrección, la que me ha dado la victoria del pecado, es que puedo asegurar que no voy a participar, que no voy a tener una segunda muerte, o sea, la del alma. Vamos ahora a leer Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué nos explica aquí? Que es muy bonito. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte y se está refiriendo a la muerte segunda. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo? Dice que quien oye la palabra de Dios y cree en Jesús ha pasado de muerte, o sea, de la paga que tenía por su pecado, que es la naturaleza de todo ser humano, y la condenación de todo ser humano, es el castigo que todos tenemos y al que todos estábamos caminando y destinados a vida. Es decir, se transforma nuestro destino eterno de muerte a vida. La única forma en la que podemos transformar nuestro destino eterno de muerte a vida es si oímos la palabra de Dios, como dice la Biblia, por el oír viene el creer, viene la fe. Y entonces creemos en Jesús. ¿Ok? Continuemos. ¿Cómo y cuándo? Y esto es una pregunta que, bueno, siempre pasa, ¿no? Y hay debates y hay mucho, a veces, conflicto con cómo y cuándo va a ocurrir la resurrección de los muertos. Y tenemos que entender que la Biblia contiene todo lo que Dios quiere y necesita que nosotros sepamos. Y lo que no quiere que nosotros sepamos, entonces Él no nos los dejó escrito, no nos los ha dicho. ¿Por qué? Porque así le place, ¿no? Él tiene sus motivos, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos conocer y también hay misterios que están ocultos, que solo Él sabe y nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en lo que Dios sí nos ha dado y cómo eso nos está conduciendo hacia una cosa determinada. Entonces, vamos a mirar esto. ¿Cómo y cuándo? Primera Tesalonicenses, y Tesalonicenses explica bastante detenido toda esta parte de la resurrección, de los muertos, del día del Señor. Así que léalo, yo le invito a que lea las dos cartas de Tesalonicenses si usted tiene más dudas al respecto. Pero bueno, vamos a leer únicamente versos 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí está describiendo con detalle cómo es que va a ocurrir. Va a llegar un día en el que se va a escuchar la voz, ese llamado a levantarnos, a resucitar. La voz del Señor va a sonar en todo el mundo y dice que quienes estén muertos van a escuchar esa voz, ellos van a ser resucitados, van a ser levantados primero y después quienes aún no estén muertos, quienes estén vivos en ese momento,
bueno, les van a seguir a ellos y van a ser arrebatados, es decir, que vamos a recibir a Jesús en el cielo, ¿no? En las nubes. Eso es lo que va a ocurrir, así de fácil. Vamos a escuchar un llamado, vamos a escuchar la voz del Señor que te dice, arriba, nos vamos a levantar y vamos a poder mirar a Jesús. De eso, esa es la forma en la que va a ocurrir. Vamos a seguir leyendo. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Podemos saber cómo va a ocurrir? Sí, ya lo leímos. ¿Sabemos cuándo va a ocurrir? No, no lo sabemos. Y me gusta cómo en este versículo hay una palabra clave. Dice, no tenéis necesidad. No es necesario estar buscando y haciendo un exégesis y un estudio profundo y una interpretación de las escrituras para saber cuándo va a ocurrir este día, porque no lo vamos a saber. Claramente Jesús nos dijo, ustedes no tienen que saber este día, ¿no? Nadie sabe ni el día ni la hora, porque ¿cómo va a venir? Como ladrón en la noche, sin que nadie lo sepa, sin previo aviso. Entonces, no perdamos nuestro tiempo en estar viendo cuándo va a venir y cuánto tiempo falta, porque no lo vamos a saber. Dice que va a venir como ladrón en la noche. Y esto tiene un porqué muy grande, porque a ver, si todos supiéramos cuándo va a venir Jesús, ¿no nos prepararíamos? Claro, pero eso no sería real, porque yo simplemente estoy actuando para ese día en específico. Es como con un examen, ¿no? Ah, ok, estudio un montón, pero luego ya me lo memoricé y luego ya se me olvidó. No, lo que Dios quiere es que nosotros estemos listos todo el tiempo, o sea, que cada día estemos viviendo alertas, preparados, porque no sabemos cuándo es el día y la hora. Ok, un versículo más, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué quiere decir aquí? Como no saben cuándo va a venir y no lo van a saber, ¿qué tienen que hacer? Tienen que procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. ¿Qué nos tiene que ocupar? No cuándo va a venir, sino que cuando venga yo esté listo. Y como puede ser mañana, como puede ser hoy, entonces todos los días tengo que ser intencional en estar lista, en que me encuentre preparada, irreprensible, sin mancha, en santidad. Eso nos tiene que ocupar. No cuándo, sino que yo esté lista, sin importar el día que esto sea. Ok, vamos a hablar ahora de la incorrupción y la inmortalidad. Estos dos conceptos son clave en la resurrección de los muertos, porque nosotros aquí en la tierra somos corruptibles, nuestro cuerpo se va degradando, nos vamos corrompiendo, nos vamos desgastando y somos mortales, nos morimos, ¿no? Pero una de las, o parte de las características de la resurrección de los muertos o de lo que va a ocurrir cuando resucitemos es que ya no va a haber corrupción y ya no va a haber mortalidad, porque estos términos no son compatibles con el reino de los cielos. Esto tiene que ver con este mundo terrenal, no con el celestial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a llegar a este punto? Pasar de la corrupción a la incorrupción y de la mortalidad a la inmortalidad. Primera de Corintios 15:50 nos dice,
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué nos está diciendo? En este cuerpo humano, natural, de sangre, que tiene sangre, huesos, carne, que es corruptible, no podemos heredar el reino de Dios. Necesita haber una transformación a algo que incorruptible. Entonces, vamos a ver, ¿cómo es esa transformación? Seguimos leyendo. Primera de Corintios 15, ahora del 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, no todos vamos a morir, porque puede ser que cuando el Señor venga por segunda vez estemos vivos, pero sí todos vamos a ser transformados, porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, no puede ir al cielo por la eternidad. Ok, seguimos leyendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la trompeta final, perdón, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Es decir, cuando nos levantemos de la muerte, no vamos a tener este cuerpo, porque además, si ya llevamos mucho tiempo muertos, imagínense, ese cuerpo ya está degradado, ya no existe muchas veces. Dice, cuando nos levantemos, vamos a tener un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, es decir, muertos y vivos, vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, perdón, que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Aquí está el punto de por qué es necesario que pasemos de incorruptible, perdón, de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortal, porque estamos hablando de eternidad. La muerte no es compatible con la eternidad. Donde hay corrupción, donde hay mortalidad, no puede haber eternidad. Porque eso significa que se va acabando, que se va desgastando, que se va deteriorando, que deja de existir, que deja de ser. Pero Cristo venció la muerte que nos estaba haciendo a nosotros, corruptibles, mortales, para un día darnos la eternidad, donde no vamos a desgastarnos, donde no vamos a morir, porque vamos a ser eternos. Y nuestro cuerpo también va a ser parte, va a ser parte en esta transformación, va a sufrir esa transformación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando resucitemos o cuando venga Jesús por segunda vez, si no hemos muerto, el cuerpo que tenemos va a ser transformado en un cuerpo glorioso, va a ser un cuerpo glorificado. Vamos a ver cómo describe la Biblia este cuerpo, qué nos dice al respecto. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, este cuerpo humano va a ser transformado en un cuerpo semejante al de Cristo. Y esto hermoso, me gusta como dice, al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo de humillación, este cuerpo que hemos tenido que someter, ¿no? Nuestra carne, nuestro cuerpo, porque nos quiere llevar al pecado, va a ser transformado en un cuerpo como el de Cristo, glorioso. Segunda de Corintios 5:1-3. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros
por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en este cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Aquí la Biblia es clara, dice que cuando resucitemos y vayamos al cielo vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Y me gusta este versículo porque dice, aunque se desarme esta carpa terrenal, ¿no? O sea, aunque a veces aquí estemos pasando por enfermedades y dolencias, aunque en este mundo se acabe nuestra vida, no importa, porque siempre está la esperanza de que en el cielo tendremos una casa hecha por las manos de Dios, que vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, sin enfermedad, sin dolor, sin pecado, y que aunque aquí nos cansemos, aunque aquí tengamos dolor, vamos a poder llegar a ese día en el que vamos a tener la eternidad con Dios en un cuerpo nuevo. En eso está nuestra esperanza. Y esa esperanza es la que nos permite transitar nuestra vida aquí en la tierra con una perspectiva diferente, de largo plazo. Es lo que nos permite aquí en la tierra someter nuestro cuerpo sabiendo que este no es el cuerpo que vamos a tener por la eternidad, que este cuerpo no es el que manda, que esto es solamente una partecita de lo que realmente es nuestro destino glorioso y eterno. Solo una etapa, una fase. Y que estamos aquí en esta fase, en este cuerpo terrenal, invirtiendo en las cosas del cielo, que no se corrompen, que no pasan, que no se van a acabar. Así que no nos afanamos por este cuerpo, por esta vida, por la tierra, el mundo y lo que nos ofrece, porque sabemos que vamos hacia la eternidad, que ahí está nuestra vista, que ahí está nuestra meta. Y en ello trabajamos. Terminamos con esto. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merece por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y eso es lo que nos tenemos que llevar. Vamos a resucitar. Jesús va a venir por nosotros, va a resucitarnos y nos va a llevar con Él. Por lo tanto, vivimos para agradarlo a Él. Mientras yo esté aquí en la tierra, en este cuerpo que a lo mejor tiene enfermedad y tiene deseos que no están bien y a veces le pasan pensamientos que no son correctos y tiene necesidades y tiene sufrimiento y todo esto, mi esperanza está, mi confianza está en el hogar celestial, en que voy a ser resucitado y por lo tanto mi objetivo es vivir para agradar a Dios, ya sea en este cuerpo o alabando a Dios por la eternidad. Yo voy a agradar a Dios. Ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando en verdad viene convicción y esta revelación de que Jesús va a venir, vamos a escuchar su voz y vamos a resucitar para ser llevados a nuestro destino eterno, entonces es que nos ponemos las pilas aquí en la tierra y empezamos a aprovechar bien nuestros días aquí en la tierra porque le pertenecen a Dios.
A veces tenemos este concepto de que la eternidad es algún día cuando Jesús vuelva, pero yo empiezo a vivir la eternidad desde hoy. Como dice este versículo, no importa que estemos en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo. Hoy decido comenzar a agradar a Dios, a alabar a Dios como lo voy a hacer por la eternidad. Hoy en este cuerpo humano y mañana en uno glorioso, pero yo he decidido comenzar a vivir la eternidad que Dios ha puesto en mi corazón desde hoy. Esa debe ser nuestra confianza. Esa debe ser nuestra convicción. Y la segunda cosa que yo quiero dejarle el día de hoy, que Dios ha hablado mucho a mi corazón y que creo que es importante que reflexionemos, es qué bonito que tengamos esta convicción de agradar a Dios y de que, uy, yo me puedo morir hoy y mañana sé que estoy allá en el cielo y mi familia tiene esa convicción y cuando muere un cristiano hay gozo, qué bonito. Pero ¿y qué hay de todas esas personas, de todas esas almas que no tienen esa convicción? ¿Qué hay de todas esas personas que están muriendo sin Cristo y que sabemos qué es lo que viene después? Para quienes no escuchan, creen y viven la palabra de Dios. Qué egoístas seríamos si nosotros, sabiendo esto, sabiendo que un día vamos a resucitar y que aquí no se acaba todo, dejamos que el resto de las personas vivan con esa idea. Sabiendo que si siguen viviendo de esa forma, su destino eterno es la muerte. Y nosotros lo permitamos. Así que hoy le invito a que usted haga lo posible por dar a conocer la salvación a otros, por evitar la muerte eterna de esas almas. Haga lo posible. Pídale a Dios que le dé ese corazón, que tenga ese mismo amor por las almas que el corazón del Padre tuvo y mandó a Jesús. Si usted de verdad cree en la resurrección de los muertos y en la eternidad que viene después de esto, actívese y empiece a hablar a otros de esto. Estoy seguro que el deseo de su corazón no es que ellos mueran por la eternidad, así que actívese. Esas dos cosas le dejo hoy. Viva para agradar a Dios y busque acercar la salvación de Jesús a otros. Busque rescatar esas almas. Eso es todo. Nos vemos el domingo en el Zoom. Prepare sus preguntas, prepare sus dudas, que vamos a estar conversando un poquito más acerca del tema de hoy.